Hola, mi nombre es Paola, coordinadora de Masada, y hoy vamos a platicar de un tema que todas las mujeres vamos a vivir, que es la menopausia. La menopausia no solamente implica una serie de cambios tanto físicos como también hormonales, sino también algo que nos interesa mucho, como es la piel. Y para eso tenemos a la doctora Julián, que nos van a estar acompañando para platicarnos acerca de todo este tema. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. También comentar que la doctora forma parte y es miembro de la Asociación Norteamericana de Menopausia. Así es, muchas gracias. Un tema sumamente interesante para poderlo platicar. Perfecto, doctora. Empezando un poquito, como profesionales de la salud, pues justamente tenemos muchas clientas que nos comentan que de repente ven su piel un poquito más seca, incluso ven la aparición de manchas, que a lo mejor su rutina ya no está funcionando de igual manera. Y esto tiene que ver mucho con los hormonas que se implica en toda la parte de lo que es la menopausia. Doctora, ¿nos puede platicar un poquito sobre los cambios que suceden en la menopausia? Claro que sí, en términos generales, ¿o quieres que hablemos ya específicamente de la piel? Primero, ¿qué le parece que hablemos específicamente o general más bien de todo lo que es la Términos menopausia? generales. Y después vamos entrando poquito a poco en diferentes temas de interés para nuestras visitantes o quien nos esté escuchando. Claro que sí. Mira, en términos generales, la menopausia es una etapa sumamente importante en la mujer. Es una etapa que nosotros llamamos de transición, donde, pues, básicamente empieza a disminuir la fertilidad, ¿no? Pero algo muy importante es que hablar de menopausia no es nada más hablar del fin de la fertilidad de la mujer. La menopausia realmente es la disminución de hormonas como estrógeno y progesterona, que no nada más se encargan de nuestros ciclos hormonales, de nuestros ciclos de ovulación, de nuestra menstruación. Hablar de estrógeno y progesterona es hablar de absolutamente cada una de las células del cuerpo de la mujer. Nosotras tenemos receptores de estrógeno en todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. Puede ser, o me puedes hablar de piel, por supuesto que están en la piel, de la lengua incluso, del hueso, del intestino, de las articulaciones, de las mamas, de absolutamente todo tiene receptores de estrógenos, lo cual hace todavía más interesante hablar de este tema porque si disminuyen los estrógenos, entonces todo el cuerpo empieza a dejar de funcionar como funcionaba antes. Estamos hablando incluso de metabolismo, estamos hablando del peso, que seguramente muchas clientas Sí, también también. te han de haber dicho que lo primero o una de las primeras cosas que empiezan a notar es aumento de peso, ¿no? Entonces, las hormonas como el estrógeno, yo siempre le digo, no son hormonas nada más sexuales, son hormonas cardioprotectoras, son hormonas neuromoduladoras, son hormonas metabólicas y son hormonas antiinflamatorias. Y algo bien importante, también son hormonas protectoras del hueso. Entonces, como te podrás dar cuenta, afecta prácticamente todos Todo. los sistemas de la mujer. La disminución de los estrógenos durante la menopausia, pues evidentemente que nos va a afectar absolutamente en cada uno de los sistemas. Va a impactar en la calidad de vida de la mujer de ahí en adelante. Y nosotras como mujeres vivimos una tercera parte de nuestra vida en postmenopausia, lo cual hace que entender este tema sea mucho más importante para que también sepamos de qué manera vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Okey, doctora, está muy interesante que justamente creemos eso, ¿no? Que a lo mejor solamente se trata de aumento de peso, de disminución, por ejemplo, del colágeno, falta de sueño, que creo que es lo que más refieren en general las mujeres cuando empiezan con esa etapa. Me llamó mucho la atención que nos habla que vivimos mucho tiempo en la posmenopausia. Entiendo que hay perimenopausia, menopausia y posmenopausia. ¿Nos puede platicar cuál es la diferencia entre cada una de las etapas? Por supuesto, la perimenopausia es una etapa que es muy variable la duración. Puede durar, incluso se habla que puede durar entre 8 a 10 años. Tenemos un promedio entre 6 y 4 años aproximadamente de duración. Y esta es la etapa en la que la mujer aún no ha dejado de menstruar. Pueden ser menstruaciones irregulares, pueden ser menstruaciones regulares, pero ya empezamos a ver cambios en todos los sistemas. Ahora, yo siempre digo que el hecho de basarnos en una definición, o bueno, en base, valga la redundancia, a la menstruación,
no es tan ideal porque hay mujeres que o que les quitaron el útero en Claro. algún momento antes de dejar de menstruar, o que tienen un dispositivo intrauterino como el tipo del Mirena en el que dejas de menstruar, o tuvieron algún tipo de ablación, etcétera, ¿no? Y eso no quiere decir ni que ya estén en menopausia y tampoco quiere decir que no estén en perimenopausia. Entonces, bueno, la perimenopausia es una etapa donde fluctúan demasiado las hormonas. Le llamamos la etapa del caos. Porque así como un día puedes tener estrógenos muy elevados, al día siguiente pueden bajar abruptamente. Hay momentos en los que de plano no hay estrógenos, hay momentos en los que la progesterona empieza a declinar y esta sigue declinando hasta que llegamos a la menopausia. Estas fluctuaciones hormonales son tan importantes que empiezan ya a impactar los sistemas, absolutamente todos los sistemas del cuerpo. Incluso he visto pacientes en sus 40 que ya tienen disminución en la densidad mineral del hueso, por ejemplo, ¿no? Y justamente es la etapa en la que más sintomáticas vemos a las pacientes. Esa es la perimenopausia, donde todavía no estamos en una menopausia, pero ya empiezan a fallar los ovarios, ¿no? Okey. Yo la perimenopausia la llamo la pubertad en reversa, porque nosotras cuando vamos a empezar a menstruar, cuando vamos a empezar una pubertad, esto quiere decir que los ovarios están despertando. Entonces, al estarse despertando, empiezan a secretar hormonas, ¿no? Pero igual, están fluctuando porque apenas están despertando y apenas están empezando a regularizarse. En perimenopausia es todo lo contrario. Ahora, en lugar de que los ovarios estén despertando, se están apagando poco a poco, ¿no? Y esto también deriva en fluctuaciones hormonales importantes porque el cerebro evidentemente que trata de echar a andar ese ovario y esto provoca fluctuaciones en todos los niveles. Esto, pues, consecuentemente trae situaciones como aumento de peso, que es lo que más Sí. vemos en las pacientes, problemas de sueño, como tú bien me dices, problemas del estado de ánimo, depresión, que son sumamente frecuentes, etcétera. Entonces, es por eso le llamamos el caos hormonal, ¿no? El Okey. periodo de caos. Ahora, la menopausia como tal no es absolutamente nada más que la siguiente definición. Son 12 meses más un día, o sea, el día siguiente en el que tú cumples ya un año de haber dejado de menstruar, ese es tu día de menopausia. La realidad es que la menopausia dura solamente ese día. Y como te digo, hay pacientes que ya dejaron de menstruar desde hace mucho por una u otra razón que no es menopausia y no podemos tener esa definición. Pero bueno, ahora, el día siguiente a ese ya es postmenopausia. O sea, quiere decir que tenemos un día de menopausia y después de ese día vivimos en postmenopausia el resto de nuestra vida, si vivimos lo suficiente, ¿no? Okey, qué interesante. Yo creo que es parte de los mitos que ahorita estaría muy padre como aclarar, que creemos que la menopausia más bien es como un tiempo muy largo, ¿no? Y ahorita Claro. justamente ya nos comenta que la menopausia dura un día y que ya a partir de ahí empezamos con la posmenopausia. Exacto. Justamente en cosmética también, cuando hablamos a veces de líneas, por ejemplo, que son antiedad y demás, siempre nos preguntan a partir de qué edad, ¿no? Y siempre decimos, no depende tanto de la edad, más bien depende, pues, de cómo se encuentra la piel. En este caso, supongo que funciona también un poquito similar. No es que tengamos una edad a la cual comencemos con esta etapa, más bien supongo que va dependiendo de cada organismo, incluso también me imagino que factores externos también intervienen en que a lo mejor la menopausia, pues, se pueda adelantar o incluso retrasar. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto, doctora? Sí, claro. O sea, definitivamente la menopausia no es la misma para ninguna mujer. O sea, cada paciente o cada mujer vamos a pasar desde la perimenopausia, menopausia y posmenopausia sumamente distinto, ¿no? Influyen muchas veces factores genéticos, pero también influyen mucho los factores ambientales. No nada más eso, sino también depende mucho de tus hábitos, o sea, cómo vives tu vida, si comes saludablemente, si manejas alimentación antiinflamatoria o por el contrario, una alimentación muy inflamatoria, como por ejemplo, que consumas mucha Sí. comida ultraprocesada, ¿Azúcares también puede ser? azúcar, por supuesto, azúcares Grasas. refinados, grasas, etcétera. Si eres una paciente que hace ejercicio o no, la calidad muscular que tengas también es sumamente importante, la hidratación que tú mantengas, etcétera. Todo esto, pues evidentemente que va a marcar la pauta para saber cómo vas a pasar tu menopausia, ¿no? Yo lo que siempre le digo a las pacientes es, y uno de los consejos que yo considero más importante es si tú desde tus 30, ¿no? La década de los 30 o los principios de los 40 te dedicas a mejorar hábitos, perdón, mejorar tu alimentación, hacer ejercicio enfocándote en hacer ejercicio de fuerza, si tú tienes buena calidad muscular cuando llegues a la menopausia, la vas a pasar totalmente distinto a si eres una paciente que
entras a la menopausia con un poquito más de exceso de grasa, con menos músculo, porque al final desde la perimenopausia empezamos a perder tanto hueso como músculo y es mucho más difícil lograr mantenernos Nuevamente, ¿no? exactamente. Okey, qué interesante, doctora. Así es. Bueno, también hablando un poquito justamente de los síntomas que podemos presentar, ¿cuáles son algunos en los cuales nosotras podemos a lo mejor empezar a notar ya estos cambios y decir como: "Guau, espera tantito", como que ya está pasando algo diferente en mi cuerpo y a lo mejor ya empezar a acercarnos a profesionales, o usted lo recomendaría como preventivo, que desde antes ya como que empecemos a pensar a lo mejor ya en cuidarnos o en ver a un profesional? ¿Ahí cómo funciona? Pues mira, como te digo, es muy distinto para todas las pacientes, ¿no? Pero algo importante es, hay síntomas o signos muy tempranos. Los que principalmente yo he visto es que hay pacientes que empiezan con alteraciones emocionales, ¿no? O sea, Okey, sí, mucha irritabilidad, que no saben por qué están así, sobre todo alteraciones del sueño también. Sabemos que la progesterona sí, es la primera en empezar a disminuir. Y la progesterona, pues, le llamamos la hormona de la relajación, ¿no? Entonces, cuando empieza a disminuir, las pacientes empiezan a tener este cambio en el sueño, o sea, no puedo mantener mi sueño, esto va más relacionado al estrógeno, pero el no poderme quedar dormida como antes va más relacionado a la progesterona. Cambios en la menstruación, pues, realmente a veces son cambios tan sutiles como que me dicen, una de las cosas muy frecuentes que escucho es que me dicen: "Doctora, a mí antes no me daban cólicos, yo nunca había padecido de cólicos al menstruar y ahora ya los tengo", ¿no? O me dicen: "Antes me duraba mi menstruación 4 días y ahorita me está durando 7". Incluso cambios en el flujo, ¿no? A lo mejor te dura lo mismo, sigues estando muy sí. regular, pero tu flujo cambia. Entonces, ese tipo de cosas que ya ves que están pasando al final de tus 30 o principios de tus 40 pueden ser como datos tempranos de que puedas estar empezando en una perimenopausia, ¿no? O Claro. el aumento de peso, que creo que es de las cosas también muy tempranas que Sí, empezamos a ver. sí, sí, sí. Sí, creo que justamente tanto la parte del sueño como el aumento de peso es lo que más refieren en general tanto nuestras clientas como los pacientes en cuanto a que empiezan con estos pequeños cambios. Así es. Justo esto que mencionas sobre el sueño nos interesa mucho a nivel también piel, a todas las profesionales que nos dedicamos justamente al cuidado de la piel, porque bueno, sabemos que dentro del sueño, más bien dentro de cuando dormimos, entra este proceso de regeneración y reparación celular en el cual pues nuestras células vuelven a funcionar o vuelven más bien como a regenerarse y llevar a cabo todo este proceso. En cuanto a lo que es la piel, doctora, ¿qué cambios importantes podemos notar dentro de esta etapa de vida de la mujer? Pues mira, la piel es uno de los órganos que más se impacta en la menopausia, ¿no? Incluso desde la perimenopausia. El estrógeno, como ya estamos platicando, es una hormona que va absolutamente a todas las células de nuestro cuerpo. Y parte del trabajo del estrógeno es mantener el colágeno de forma adecuada o en cantidades adecuadas en la piel, mantener la elastina, mantener la cantidad de ácido hialurónico también. Pues, estable, ¿no? El Sí, problema aquí es que cuando entramos en menopausia y empiezan a bajar los estrógenos, o más bien cuando ya no hay estrógenos porque los ovarios, pues, digámosle así, ya se retiraron, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, empezamos a tener mucho más degradación de ácido hialurónico. No estoy hablando del ácido hialurónico, ojo, el que se usa para relleno, estoy hablando sí, de el otro tipo de endógeno, ácido ¿no? El que exactamente, producimos en nuestro cuerpo exacto. naturalmente. Entonces, se degrada mucho más rápido y el ácido hialurónico también se encarga de la hidratación de la piel. Entonces, empezamos a ver pacientes, bueno, las pacientes que nos dicen: "Oye, siento mi piel mucho más acartonada, siento mi piel muy reseca o mi piel está cambiando muy rápido, de la noche a la mañana, sí, me veo rara, o sea, me veo diferente en la piel". También estamos hablando de que el colágeno, como tú sabes, también es dependiente del estrógeno, ¿no? Sí, Y, todos a partir de nuestros 20 años, de la mitad de nuestros 20 años, hombres y mujeres, empezamos a perder aproximadamente el 1% del colágeno por año. Pero para el hombre así continúa prácticamente toda la vida. sí. Para la mujer es muy distinto porque cuando entramos en menopausia, los primeros 5 años de menopausia perdemos hasta el 30% del colágeno. O sea, en los primeros 5 años, 30% es muchísimo. Sí, demasiado. Y de ahí en adelante perdemos 2% por año. A diferencia de un hombre que
Se constantemente mantiene es uno más. por ciento, exactamente. Entonces, el colágeno, pues, obviamente nos da firmeza, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a ver mucha aparición de arrugas, la piel más flácida, etcétera. La elastina también influye muchísimo. Incluso el estrógeno también trabaja sobre las glándulas sebáceas de la piel. Entonces, y no estoy hablando solamente de la cara, o sea, es en todas partes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que la menopausia es, una etapa de la vida de la mujer en la que la piel es el órgano donde es Se mucho más refleja evidente, ¿no? muchísimo más Claro. evidente. Okey, doctora, qué interesante. Veíamos también que o nos platicaba también sobre, las glándulas sebáceas, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Aumenta la secreción, disminuye la secreción, o puede haber casos en el que a lo mejor sea como el 50 del sí aumenta y la otra mitad, se disminuye? O sea, pueden pasar, me imagino, ambas cosas, ¿no? Exactamente, pueden pasar ambas cosas. Hay pacientes que incluso, como te digo, ninguna menopausia es igual, Claro, ¿no? Hay pacientes que incluso me dicen: "Oye, o sea, dejé de sudar, antes sudaba mucho, ahorita ya no sudo". No estoy hablando de bochorno, estoy hablando de nivel de glándulas sebáceas, sudoración. donde normalmente la paciente, o sea, axilas, la piel, Sí, la cara, perdón, etcétera. Bochorno es otra cosa totalmente distinto, pero sí hay pacientes que me dicen: "No, antes yo ya no sudaba, ahorita ya sudo", o antes ya no sudaba, digo, antes sí sudaba, ahorita no. Entonces, sí es muy, muy variable, depende de cada paciente, pero lo que es real es que se impactan también las glándulas sebáceas, así okey. como todo lo demás que platicamos, ¿no? Okey, perfecto. Y también algo que luego hemos escuchado es que de repente nos dicen que las pigmentaciones, ¿no? Por También las supuesto. pigmentaciones, a lo mejor nos dicen que, o crecieron las pigmentaciones que ya tenían, o a lo mejor les aparecieron nuevas manchitas. ¿Esto Así por es. qué llega a pasar, doctora? El estrógeno, o sea, definitivamente, si tú te das cuenta, por ejemplo, muchas pacientes embarazadas, ¿no? Cuando Sí, tienen una alta cantidad de estrógeno se empiezan a manchar de la piel. No todas, pero también influye mucho, perdón, la genética. Entonces, la fluctuación estrogénica, sobre todo en perimenopausia, que es donde más vemos generalmente que empiezan a mancharse sí, las la pacientes, pigmentación. ya después ya no tanto, el estrógeno se mantiene permanentemente bajo en la menopausia, pero estas fluctuaciones hormonales son las que provocan pigmentación en la piel. A eso agrégale el sol, ¿no? Que la paciente Claro, no utiliza a lo mejor protector solar, la alimentación, la falta de vitamina D que también se da mucho en perimenopausia, etcétera. O sea, es multifactorial. Yo siempre le digo a la paciente, es multifactorial, pero pues tenemos que ir como que arreglando o sí, poquito a tratando de poco. equilibrar cosa por cosa para que también cuidemos muchísimo la piel. Okey, perfecto, doctora. Y bueno, ya que estamos justamente, pues, en todos estos signos y síntomas, ¿qué mitos les gustaría a usted desmentir sobre la menopausia? Okey, me gustaría, que todas sepan que menopausia no es igual a bochornos, ¿no? A veces Sí, le pregunto a la paciente ya, a lo mejor a sus 60 años, cómo fue su menopausia o cuándo fue su menopausia, y hay pacientes que me dicen: "No, doctora, yo no tuve menopausia, porque yo no tuve un solo bochorno". sí, Entonces, no, absolutamente el 100% de las mujeres vamos a pasar por menopausia si vivimos lo suficiente. Menopausia no es igual a bochornos, bochornos es uno de los miles. muchísimos, más de 200 síntomas que se pueden presentar en la menopausia, ¿no? Entonces, es importante saber reconocer en qué etapa estamos, saber reconocer de qué manera puedo ayudar a mi cuerpo para prevenir los daños futuros que pueda haber por menopausia, porque por supuesto que hay una disminución en la calidad de vida de la mujer después de la menopausia si no tiene un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, menopausia no es igual a bochornos, Sí, menopausia es una etapa en la vida de la mujer que vamos a pasar el 100% de las mujeres. Ese es uno de los mitos que me okey. gustaría desmentir. Todas pasamos por menopausia si vivimos lo Sí, suficiente. yo creo que de hecho, los bochornos es lo más conocido en Claro. cuanto a la menopausia, y yo creo que incluso de repente hacemos la broma, ¿no? De: "Ay, hace mucho calor, ya estoy bochornosa, a lo Sí, ya mejor estoy estoy menopáusica. menopáusica", y Claro. empezamos con el calorcito, sí, claro. ¿Qué otro mito a lo mejor podemos también desmentir justo para las personas que nos han estado escuchando? Pues que a lo mejor tienen esta idea, errónea de lo que es la menopausia, y a lo mejor la satanizamos tanto en el sentido de que es que me van a venir las hormonas y voy a pasar muchos cambios, para que ellas estén más tranquilas y podamos vivir también más informadas y esta etapa con mayor, conocimiento y de esta Claro. manera, pues, a lo mejor también hacerlo de una manera preventiva y Ujú. también trabajar ya las que a lo mejor ya empezamos o ya empezarán en su momento, pues, también de una manera correctiva. Claro, pues otra cosa importante es que la menopausia es una etapa en la que muchas mujeres la pasan mal, otras no tan mal.
pero realmente es una etapa en la que no tenemos por qué sufrir. O sea, hay mujeres que llegan conmigo y me dicen: "Doctora, me siento así, así, pero ya sé que es mi menopausia, ya sé que me tengo que aguantar, ya sé que es normal". Lo normalizan. Exacto, o sea, una cosa es que sea normal, entre comillas, y otra cosa es que tengamos que pasar esta etapa sufriendo. Tenemos tratamiento para la menopausia. La mayoría, la gran mayoría de las pacientes son candidatas a terapia de reemplazo hormonal, que anteriormente estaba muy satanizada, Okey. ¿no? Bueno, creo que todavía sigue, pero gracias a Dios ya se está abriendo como mucho este tema para que podamos informarle a las pacientes que en realidad el estrógeno no causa cáncer de mama. El estrógeno, incluso si lo empezamos en mujeres que están debidamente, bueno, que sabemos que no tiene ninguna contraindicación para utilizar estrógeno, progesterona, incluso en mujeres que necesiten progesterona, la terapia de reemplazo hormonal no es dañina. Por el contrario, es nuestra mejor herramienta para que podamos brindarle a las pacientes una excelente calidad de vida. La terapia de reemplazo puede ser estrógeno solo en pacientes que no tienen útero, por ejemplo, Okey. o estrógeno y progesterona en pacientes con útero. A veces se puede agregar testosterona dependiendo el perfil de la paciente y dependiendo la respuesta a la terapia hormonal. A mí me encanta ofrecer a las pacientes, o más bien ofrecerles información Sí. para que sepan que el estrógeno no es el malo del cuento. Por el contrario, el estrógeno, ya tenemos muchos estudios, sobre todo este estudio que en algún punto dijo que el estrógeno era malo, justamente en ese es donde más nos apoyamos para todos Okey. los beneficios que hemos visto de la terapia de reemplazo con estrógeno. El estrógeno protege tu corazón, protege tus arterias, protege tus huesos. De hecho, es el único tratamiento aprobado por la FDA para la prevención de osteoporosis, que sabemos que todas o la gran mayoría de las pacientes en menopausia presenta osteoporosis. El estrógeno también va a ayudarte a regular tu metabolismo, en el sentido en el que el estrógeno es el que le indica a la grasita, a las células de la grasa, en dónde acumularse, ¿no? O sea, el estrógeno le manda la señal de decirle: "Okey, cuando estamos en la pubertad, que empieza a cambiar nuestro Cambio cuerpo hormonal. de niña a mujer", entonces el estrógeno le empieza a decir a la grasa: "Okey, tú te vas a ir al pecho, tú te vas a ir al brazo, tú te vas a ir al muslo, tú te vas a ir al glúteo", y generalmente deja más libre la parte de la cintura, ¿no? Sí. Cuando estamos en perimenopausia, como estas fluctuaciones empiezan a impedir esta señalización de la grasa, y entonces empieza a cambiar nuestra composición corporal, empezamos a guardar más grasa a nivel visceral. Ahí es donde empiezan a venir enfermedades metabólicas como resistencia a la insulina, prediabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, hígado graso, y todo por fluctuación hormonal, ¿no? Entonces, el estrógeno también nos ayuda metabólicamente, nos ayuda a mejorar, no a perder peso, pero sí a mejorar nuestra composición corporal, nos ayuda a mantener el músculo, nos ayuda a el cerebro, o sea, es neuroprotector, como dijimos al principio. Entonces, la realidad es que el estrógeno no es el malo del cuento. Incluso hemos visto que la causa número 1 de muerte en mujeres postmenopáusicas son las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Por falta de estrógenos, ¿no? Marca un papel, juega un papel muy importante. Obviamente, los hábitos, como también Claro. dijimos, ¿no? Pero sabemos que si empezamos estrógenos en la ventana de oportunidad que nosotros llamamos, que son los primeros 10 años de la menopausia, es donde vemos el máximo efecto cardioprotector del estrógeno. Esto no quiere decir que mujeres después de los 10 años de menopausia ya no la puedan recibir, simplemente vamos a ver el efecto protector en todos los demás órganos, a lo mejor ya no tanto en corazón, pero esta ventana de oportunidad de los primeros 10 años es lo ideal, Ideal. ¿no? Para empezar la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, bueno, es otra cosa que quiero dejar como bien informadas a las mujeres, que el estrógeno no es el malo del cuento. Si lo utilizamos bien en la mujer correcta, en el periodo correcto, en las dosis correctas, en la vía de administración correcta, yo creo que es nuestro mejor aliado para que tengamos una excelente calidad de vida a largo plazo. Okey, perfecto, qué interesante, doctora. Justo yo creo que satanizamos mucho también la terapia hormonal, ¿no? Porque a veces, ya también con todo lo que se ve hoy en día de lo natural y Claro, que sí. todo debe ser, pues, como sin cosas que nos afecten, creemos a lo mejor que todas este tipo de terapias en donde, esto, perdón, doctora, es a través de medicamentos, es a través de inyecciones, o depende igual, ¿no?, de cada persona. Sí, o sea, el estrógeno lo podemos dar, tenemos estrógenos orales,
estrógeno transdérmico, que es a través de la piel, tenemos estrógenos que también son vía vaginal, el transdérmico, por ejemplo, lo tenemos en spray, en gel, Okey, en crema. Entonces, hay varias vías de administración. Depende mucho de las pacientes, ¿no? De la mujer. Hay mujeres que absorben muy bien por piel, hay mujeres que no lo absorben bien por piel, que no son buenas absorbedoras, que nosotros les decimos, y tenemos que cambiar la terapia vía entiendo. oral. Hay pacientes que vía oral no les cae bien y la transdérmica les cae mejor. Depende mucho también el perfil de la paciente, porque Claro, el tomado, o sea, el que es vía oral, evidentemente que se metaboliza por el hígado, ¿no? Al ser tomado, pues pasa por el hígado. En el hígado es donde se activan ciertos factores de coagulación. Entonces ahí es donde en pacientes que pueden tener un riesgo base un poquito elevado de algún coágulo, de algún trombo, esto puede aumentar ligeramente el okey, riesgo porque se sí, metaboliza en el hígado. Entonces, en ese tipo de mujeres o en ese perfil de mujeres, preferiríamos mucho más el transdérmico, ¿no? El transdérmico no pasa por el hígado, directamente se absorbe en tu piel, piel y empieza a actuar en los órganos donde tiene que actuar, que es prácticamente en okey, todos, ¿no? Entonces, depende mucho el perfil de tu paciente o de la paciente. Yo, en lo personal, siempre prefiero la transdérmica, ¿no? okey. Es extremadamente segura, no se metaboliza por el hígado, como te digo, y realmente es fenomenal en cuanto a los efectos esperados para beneficio, ¿no? Sí, Entonces, yo en lo personal prefiero el transdérmico, pero no estoy peleada con el oral. Hay pacientes que no absorben bien, como dijimos, y sí. pasamos a la terapia oral, que también me encanta, ¿no? Entonces, hay diferentes vías de administración, hay que saberlas llevar, hay que saberlas escoger y sobre todo hay que saberlas vigilar. Claro. Bueno, así justamente como platicábamos que la menopausia, no es igual para cada persona, pues el tratamiento tampoco es igual para cada persona, ¿no? Exactamente. Bueno, ya hablamos un poquito, pues, justamente de cómo tratar la menopausia, pero vámonos un poquito antes. ¿Qué nosotras podemos hacer para llevar una mejor calidad de vida, para hacerlo un poquito, más digno y llevarlo con mayor bienestar? ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos que, pues, todo esto tiene que ser integral, ¿no? Siempre me gusta decir que todos los tratamientos siempre son integrales, Claro. porque hay que ver también alimentación, el ejercicio. ¿Qué podemos hacer nosotras para que la menopausia sea muchísimo más ligera cuando llegue esta etapa? Bueno, yo, lo que siempre recomiendo a mis pacientes, las que ya están en menopausia, las que están en perimenopausia y las que todavía no, es, hábitos, ¿no? O sea, siempre hay que tratar de crear hábitos saludables. Es muy importante el ejercicio. Yo siempre les digo ejercicio de fuerza. No Sí, estoy peleada con el cardio tampoco. Creo que se complementan, es muy buen complemento, pero yo prefiero que el ejercicio de base sea fuerza, sí, sea siempre mantener masa muscular, sí, complementar con cardio, pero que el cardio sea el complemento de la fuerza claro. y no la fuerza el Yo complemento creo del que el cardio. músculo al final es lo que nos lleva, ¿no? O sea, cada Siempre. movimiento que tengamos que hacer, siempre, incluso los Sí, movimientos, los micromovimientos faciales, pues es músculo, es ¿no? Entonces, músculo. creo que tiene muchísima razón en eso. Yo creo que el músculo sí es algo Sí. que debemos empezar a trabajar. Entonces, el ejercicio. Ejercicio. El músculo es nuestro principal órgano metabólico y yo siempre les digo, es tu seguro de vida. Si tú a tus ochenta Sí, y cinco años quieres ser una paciente independiente, que nadie te tenga que llevar al baño, que nadie te tenga que cargar, que nadie, o sea, que te puedas bajar de un carro sola, necesitas masa muscular. Y eso se empieza a hacer desde tus 20 años, ¿no? Ahora, el sueño. El sueño es sumamente importante. En el sueño es donde hacemos masa muscular, siempre llegamos sí, al músculo. En el sueño hacemos masa muscular, en el sueño se reparan las células, se reparan incluso las células cerebrales. Entonces, el sueño es lo primero que yo quiero mejorar en una paciente que llega conmigo con menopausia. Si es una paciente que tiene insomnio, lo primero que tenemos que mejorar es el sueño. ¿Por qué? Si la paciente no duerme, pues al día siguiente no puede tener energía, no puede estar sí. bien con su familia, no puede tener buen estado de ánimo, está irritable con todo mundo, no tiene ganas de hacer ejercicio, no, o sea, Concentración, entonces todo. el sueño es básico para el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Ya hablamos de músculo, ya hablamos de sueño, la nutrición nunca puede faltar. Claro. Definitivamente la nutrición es importantísima. No se trata de seguir una dieta restrictiva constantemente, se trata de tener una dieta, y dieta es Sí, malamente dicho, ¿no? Porque comer sano le decimos claro, dieta y es comer saludable, pero que sea una alimentación sostenible a largo plazo. claro. No estoy hablando del el ayuno intermitente, no estoy hablando de la dieta keto, estoy hablando de una dieta que sea equilibrada,
que tenga una buena cantidad de proteínas, que tenga una buena cantidad de fibra, de grasas saludables, etcétera, incluso de carbohidratos, porque Sí, son básicos, pero que sea una dieta sostenible a largo plazo, que sea tu manera de comer de aquí en adelante. Y como otro punto sumamente importante, el manejo del estrés. El manejo del estrés, digo, yo sé que es imposible, todos tenemos un estilo sí. de vida sumamente agitado, entonces tenemos que aprender ciertas técnicas que están hoy en día como muy, muy populares, pero que realmente funcionan, la meditación, las respiraciones, Sí, el yoga, todo eso, por supuesto que nosotros como médicos en este tipo de pacientes se recomiendan, ¿no? Porque al final es un todo. claro. Y si tenemos buena alimentación, buen sueño, buen ejercicio y que tengamos un poquito más controlado el nivel de estrés, pues evidentemente que vamos a llegar a la etapa de la menopausia con mucho mejores herramientas, con mucho mejor estado físico y pues vamos a batallarle un poquito menos, ¿no? Claro. Justamente lo del estrés, yo creo que ahorita también está muy en tendencia. Yo creo que a partir de, lo que pasó de, pues, toda esta parte de en el 2020, ¿no? Que Claro. vino, pues, la pandemia. Yo Ujú. creo que a partir de ahí se puso un poquito más en tendencia la perdón, lo que es el estrés. Es Y bueno, el estrés también, pues, es algo que nos importa mucho porque también a lo mejor estamos estresadas y no dormimos bien, ¿no? O estamos claro. estresadas Sí, sí, y sí. estás pensando en mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también, justamente como nos platicaba usted, doctora, en la parte del estrés a través de meditaciones, a través también de yoga, a través de masajes, de Claro. faciales, ayudar también, pues, desde esta perspectiva para que estemos más tranquilas. Sabemos que incluso yo creo que hoy ya encontramos a niños también estresados, entonces ya el estrés yo creo que es parte de nuestro día a día, vivimos siempre en alerta, pero yo creo que estos momentos de pausa, pues, también son importantes y que también la pausa nos ayuda a dormir mejor, ¿no? Así es. Usted como profesional, como médico, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué opina acerca, pues, justamente de todos estos tratamientos en donde se hacen faciales, en donde hacemos masajes corporales? ¿Cómo piensa que esto puede beneficiar también a las personas o a las mujeres que van a empezar a la menopausia, tanto preventivo como correctivo? Claro. Pues mira, yo no estoy como muy familiarizada con con lo que se dan los masajes, ¿no? Sí, Pero no estoy peleada. O sea, al contrario, a mí me encantan los masajes. Yo sé que, bueno, yo siento que incluso cualquier tipo de masaje sales como recargada de sí, energía, ¿no? Sales descontracturada, sales consentida. Lo que sí es que hay muchos tratamientos faciales que son sumamente benéficos para la piel. O sea, en esta etapa absolutamente es de mucha ayuda claro. el hecho de hacer faciales, el ácido hialurónico, el colágeno, o sea, todo lo que podamos hacer para ayudar a nuestra piel, la verdad que sí funciona, o sea, sí es bienvenido, ¿no? Porque realmente, te digo, yo no sé mucho en cuanto a este tipo de tratamientos, no sé ahondarte mucho en ese tema, pero lo que sí es que cualquiera de este tipo de tratamientos que sean dirigidos para esta etapa de la vida, Claro, pueden ayudar muchísimo a la piel, porque como ya vimos, la piel sufre mucho estos mucho, sí, cambios hormonales. sí, sí, Entonces, sí. sí creo que es importante abordar este tema y que haya herramientas para que todas las mujeres podamos, pues, beneficiarnos y evitar el envejecimiento prematuro, ¿no? Que también Sí, otra cosa importante en el parte del envejecimiento en la piel en menopausia es el tema de los radicales libres, que el sí, estrógeno, bueno, los radicales libres, pues, aceleran el envejecimiento sí, y, cuando empiezan a bajar los estrógenos, perdemos la capacidad, no que el estrógeno cree radicales libres, sino que la piel pierde la capacidad para defenderse defenderse de de los ellos. Entonces, radicales libres. ahí es donde viene el aceleramiento o la aceleración en el Sí. envejecimiento. Entonces, yo creo que todo este tema de los faciales, la cosmetología, es una excelente herramienta para que podamos Sí. mejorar nuestra piel. Bueno, justamente hablando de los radicales libres, pues son estas moléculas inestables en las cuales van dañando diferentes proteínas, como Claro. ya nos platicó, colágeno, elastina, ácido hialurónico, y que se dan por diferentes factores, ¿no? Entonces, si de por sí los factores ambientales como el sol, que es el número uno, el que nos genera radicales libres, pues no es algo que nosotros podamos evitar, Claro. o sea, el sol está y no lo
lo podemos evitar, Y lo pues que y necesitamos, lo ¿no? necesitamos Aparte. también, justo, ¿no? Claro, También para la vitamina D, que es tan claro. importante también para los huesos. Entonces, tampoco satanizar el sol, ¿no? Porque también ya estamos satanizando también lo que es Así el sol es. y evítalo por completo, ¿no? Pero también nos ayuda mucho con todo lo que es la vitamina D para los huesos, que Ujú. también vimos que en la menopausia, pues, es uno de los puntos que también se ven afectados, ¿no? Exactamente. Y bueno, también parte de lo que nos comentaba, el ácido hialurónico disminuye, el colágeno, la elastina, que son todas estas que le dan sostén a la piel, pues existen ya también tratamientos en el área de la cosmetología, en los cuales pues podemos trabajar directamente sobre estas moléculas. Tenemos ácido hialurónico incluso ya vegano, que nos ayuda a estimular el endógeno, tenemos péptidos también de colágeno, también veganos, que se extraen de plantas silvestres. Entonces, Okey. ya también todo esto de la cosmetología pues está súper avanzado, entonces ideal también para trabajarlo a la hora de tener pues estos cambios en la piel, porque a lo mejor lo que también ellas ven reflejado un poquito más es lo físico, ¿no? Lo que ven. Claro. Entonces, a lo mejor los sofocos que decíamos o toda esta parte de la osteoporosis, pues no es algo que la gente pueda ver, pero a lo Ujú. mejor pues justamente la piel pues es nuestra carta de presentación, entonces yo creo que cuidarlo está buenísimo. Tenemos nosotros en Masada, si no la conoce, la invitamos a conocer Masada, yo creo Gracias, que le va a encantar. gracias. Tenemos una línea que se llama Plenitud, que justamente es para esta etapa de la vida, es para pieles maduras, para pieles que van perdiendo flacidez, que Okey. pierden el óvalo facial, que redensifica, redefine, trabaja sobre las 3 capas de la piel, entonces ideal trabajar en conjunto. Ya vimos que hay que trabajar la alimentación, que hay que Así trabajar es. el ejercicio Claro. también, acuérdense el músculo y también pues la piel, ¿no? Perfecto. Doctora, esta plática ha sido pues muy bonita, muy interesante. Yo también me empapé de muchas cosas que no Qué tenía gusto. en mente. Ya me voy un poquito más abierta con todo el tema de la menopausia. Y bueno, ya para cerrar, ya para terminar, algo que les quiera decir a todas las personas que nos están escuchando para que también ellas pues sepan que esta etapa no es nada más un cambio, ¿no? Es una nueva forma de vivir y hay que adaptarnos y lo podemos hacer desde el bienestar, desde la plenitud y de una manera muchísimo más consciente. Claro, claro que sí. Pues, digo, lo importante quiero que se lleven de esta plática es, evidentemente, los cambios que vemos en menopausia. Otra cosa importante es que no estamos locas, no está todo en nuestra cabeza, son cambios reales, son cambios que sí afectan nuestra calidad de vida. Eh, es importante también que sepan que existe tratamiento. La mayoría, como les dije, van a ser candidatas a terapia de reemplazo hormonal. Si alguna no es candidata o no quiere terapia de reemplazo, no es obligatorio, por supuesto. Existen y tenemos otros tratamientos que no son hormonales con los que también Se podemos puede ayudar a las trabajar. pacientes, por supuesto. O sea, hay para todas, Sí, ¿no? Entonces, es una etapa, como les dije, que no tenemos por qué sufrir. Tenemos que vivir lo mejor posible en este último tercio de vida que claro. se le llama, ya que estamos en menopausia. Entonces, podemos hacerlo con una excelente calidad de vida, podemos hacerlo con una excelente masa muscular, podemos hacerlo sintiéndonos incluso mejor, que hay pacientes que me dicen, doctora, me siento mejor que en mis 30, ¿no? Okey. Entonces, ¿se Sí, puede vivir bien? Sí. ¿Hay tratamiento? Sí. Pues nada más, buscar ayuda cuando sientan que necesitan ayuda, no esperar. A veces es importante hacerse sus chequeos por lo menos una vez al año. Informarse bien, también es importante que ustedes lleguen con mucha información que sea confiable. Lo que yo siempre les digo es, si vas a sí, consumir información de Internet, que ahorita es como que el sí, número uno para que consumamos información, siempre busca que sea de fuente confiable confiable. Si va a ser fidedignas. algo de salud, trata de que sea por médicos, que sean especialistas, que sean certificados, que sepas que la opinión que te está dando el personal de la salud es confiable y que te Claro. puedas llevar eso contigo y a consulta con tu médico también. Perfecto, doctora. Y bueno, pues usted como profesional de la salud nos puede decir sus redes sociales para que también todas las personitas que nos estén escuchando pues la sigan, se informan y pues sepan un poquito más de lo que ya hablamos el día de hoy. Sí, claro que sí. Estoy como doctora Daniela Julián, así DRA, Daniela Julián, en TikTok y en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Buenísima, doctora. Pues espero que esta plática haya sido de su agrado, que se hayan informado, que les haya encantado todo esto que hablamos el día de hoy. Recuerden que todos los tratamientos son integrales, que debemos de buscar la mano siempre de profesionales y que la menopausia es una segunda etapa que podemos vivir con dignidad. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora.